Y a las 17 horas 32 minutos, con 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el gusto de saludar a un hombre muy consultado, muy referente de varios espacios políticos, y no solo de la Argentina. Por eso es tan importante en estos momentos donde se habla tanto de Venezuela, poder charlar con Jaime Durán Barba. Él es consultor y analista y asesor político. ¿Qué tal? Buenas tardes, Durán Barba. Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Mariano, qué gusto saludarlo. Gracias. Muy bien aquí. Gracias por atender. Dando vueltas, yendo para Estados Unidos también para ver cómo está esa elección. Bueno. ¿Dónde estaba? Lo escuché mal, perdón. Estoy en este momento en Ecuador, pero saliendo para Estados Unidos. Porque esa elección también se puso interesante con la entrada de Kamala Harris. Claro. Parecía que ya estaba decidida por la inutilidad de Biden. Biden estaba fuera de juego. Pero creo que ahora con una mujer interesante, con mucha vida, con mucha vitalidad, con propuestas distintas, se pone competitiva. Mi impresión es que en los próximos días, ya que viene la convención demócrata, Kamala va a estar en el primer lugar muy pronto, y hacia el final es muy difícil de saber qué pasará, porque en Estados Unidos no hay una elección nacional. Son 50 elecciones estaduales 50 que tienen cualquier reglamento. No tienen, es el único país que no tiene una autoridad electoral nacional. Ni siquiera hay quien responda por la elección a nivel nacional. Cada estado hace lo que le da la gana. Y en la mayoría de ellos, en 49, quien obtiene la mayoría con un voto se lleva todos los delegados. Claro. Entonces es muy complicado. Realmente se va a decidir en 10 estados, los demás ya están decididos, o el republicano o el demócrata van a ganar ampliamente, y yo creo que es muy difícil de predecir lo que va a pasar en la elección con los electores. En votos, Trump va a sacar más votos, en votos populares. Pero eso no significa nada. Hay varios presidentes que han llegado al poder perdiendo en votos y ganando en electores. Entonces está muy interesante, hay que ir a ver qué pasa. Es decir, para usted la elección de Estados Unidos ya está resuelta en términos de votos y Donald Trump es el hombre que mayor cantidad de sufragios individuales va a recibir seguramente en esta elección. Hasta donde se ven las encuestas, sí. Tiene una votación muy amplia. Es una campaña con mucha vida, con mucho movimiento. Más allá de las antipatías o simpatías, en la última campaña argentina, ¿cuál de las opciones vos veías movimiento, gente que gritaba, que se movía, que hacía algo, que estaba interesada en el juego? Solamente en una. En las otras dos había bastante gente aburrida. Sí. Bueno, a tal punto fue movida que tuvimos el episodio del intento de asesinato, algo que ya prácticamente parece integrar el folclore de Estados Unidos, esto de tratar de cargarse a los presidentes o a los candidatos presidenciales. Fíjate lo interesante, cómo reaccionó Trump. Trump no es mi preferido en la elección norteamericana, por cierto, pero el tipo, la diferencia de edad con Biden es casi nula, son 3 años. Sí. Pero al uno lo ves acabado, sin poder hablar. El otro se agachó, botó de lado a las escoltas, salió a levantar el puño. Tiene actitudes de vida, de ir adelante. Parecería 20 años más joven que Biden. Es un tipo con una personalidad que rompe barreras. Además tiene un equipo de campaña sensacional. Inmediatamente hicieron tacitas con la manilla rota, camisetas, sacaron $5 millones en dinero ganando con el atentado. Claro. O sea, es una campaña que reacciona ante la adversidad inmediatamente. También lo hicieron cuando tomaron la foto de Trump para ficharle en la policía, cosa que no ha pasado con ningún candidato en la historia de Estados Unidos. Es el único candidato fichado por la policía. Y ellos, en vez de deprimirse, hicieron camisetas, sacaron $7,5 millones vendiendo merchandising con el evento. Sí, es una campaña con vida, con reacción. Los que desde otros países y con otra impronta, con otro historial político, veíamos a Trump levantarse rápidamente después de esa balacera,
asumimos como un hecho, bueno, la elección ya está terminada en este momento, pero evidentemente por lo que usted nos cuenta, la reacción del Partido Demócrata fue importante porque los vuelve a poner en carrera, cosa que parecía, en ese momento con esa foto parecía imposible. Con esa foto Biden estaba muerto, porque se veía un candidato con vida que y otro que no reconocía por dónde está la puerta de entrada. O sea, realmente me da mucha pena a mí, no estoy burlándome de él. Soy también una persona de bastante edad, pero no importa tanto la edad cuanto la actitud ante la vida. Yo trabajo desde las 5 de la mañana todos los días, me levanto, escribo, hago lo que puedo, estoy escribiendo otro libro, estoy ahorita trabajando para filmar una película. Trabajo 18 horas diarias y por eso, a pesar de mi edad, me siento con vida haciendo cosas. Cuando las personas se quedan, que es el caso desgraciadamente de Biden, ya se tienen que jubilar porque Biden lo que está es fuera de la realidad. Entonces íbamos a una elección en que estaba perdida la cosa definitivamente y ahora nos fuimos al otro extremo. Kamala Harris es una mujer con mucha vida, con una biografía interesante. Es hija de madre hindú del sur de la India, de padre jamaiquino. Es la primera mujer de color compite por la presidencia de Estados Unidos, y esos son aportes nuevos, son cosas nuevas, no es el viejo burócrata político que siempre ha hecho política, no, es alguien nueva. Yo tengo mucha fe siempre en las mujeres, yo creo que las mujeres producen una alteración en los procesos electorales, y creo que la presencia de ella, felizmente a última hora, porque la política actual se ha vuelto superficial y un poco ridícula. No hay cómo planificar con mucho tiempo porque es lo de última hora lo que funciona. Claro. Si tú ves un proceso, estoy ahorita estudiando 3 países muy a fondo y siempre digo, ¿quién tiene más posibilidades de ganar? El que parece que no tiene ninguna. Porque la gente se volvió díscola con el Internet. Y bueno, Kamala está entrando tarde, felizmente. Tiene una personalidad que me parece muy interesante y estoy seguro que en 2 semanas más estará punteando las encuestas ella. Sí, lo que no significa que haga. En Argentina tenemos algo de experiencia con eso de que los recién llegados dan resultados sorprendentes. Pero antes de ir a Argentina lo cambio también de geografía, Durán Barba, porque estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela, por el desenlace que pueda tener en nuestro país hermano, pero también, por supuesto, por los impactos que pueda tener a nivel regional. Rápidamente se ha generado una nueva instancia de bloques de países, pronunciamientos cruzados, organismos internacionales que intentan presionar sobre la figura de Nicolás Maduro. ¿Usted avisora un desenlace sano, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de esta crisis? Ojalá se dé, pero no es tan fácil. En Venezuela hay un elemento que a mí personalmente me pesa mucho. Yo nunca he estado de acuerdo con ningún gobierno militar en ningún sitio del mundo. Detesto no a los militares, pero a los gobiernos militares. Yo creo que salir de un gobierno militar como es el venezolano es difícil, a menos que las Fuerzas Armadas se diviertan. Mientras tanto, no pasa nada. No es cuestión de si hubo fraude, porque unos han contado los votos de una manera u otra. Ahorita en Internet vos podés encontrar el triunfo de 80 a 20 de la derecha sobre la izquierda, de 60 a 40. Todas son mentiras. No hay datos objetivos. Las encuestas que se difundieron en la campaña también, que daban esas diferencias descomunales, objetivamente no son así. Además, no se puede hacer encuestas de un país en que hay una dictadura militar. Nosotros intentamos hacerlo en Nicaragua cuando ganó Violeta Chamorro. Era imposible. La gente está asustada, está complicada. Yo no creo que sea fácil la salida. Es evidente desde un punto de vista que se ha deteriorado el apoyo al gobierno de Maduro, al gobierno de las Fuerzas Armadas, pero es evidente también que tienen seguidores, porque estamos acostumbrados a una sociedad en la que el uno te dice, barrimos y el otro también.
El uno dice que todo el pueblo venezolano quiere sacar a Maduro y el otro que todo el pueblo venezolano quiere permanecer. Sí, en ese sentido, Durán Barba, perdón, en ese sentido es interesante lo que usted plantea, porque los que han dado un resultado aparentemente muy abultado justamente tienen que ver con la oposición, la propia Corina Machado junto a Edmundo González Urrutia hablando de un resultado de 70 puntos, de 70% a favor, y paradójicamente quienes se han mostrado supuestamente con los números reales a la vista más cautelosos o con un resultado más de mayor paridad, fue el propio oficialismo marcando este 51% contra el 44% de González Urrutia. Digo, ¿eso le da más credibilidad a alguno de los dos espacios? Algo más de credibilidad, Dios, si hubiese estado ayudando a la oposición, les habría dicho que mientan pero con sentido, pues, que ellos también digan que tienen 52. Porque cuando dicen que tienen 70, 80, evidentemente están mintiendo. Están diciendo, soy mentiroso y tengo este dato, ¿qué te parece? No, hay que ser sensato. Y por último, yo no soy partidario de mentir nunca, pero si quieres mentir, mentí con algo de sentido común, pues diciendo algo que parezca que puede ser cierto. Yo no creo en los datos ni del gobierno ni de la oposición. Creo que lo que habría que tener es unas elecciones que sean realmente libres. Una elección no es libre si, para empezar, la mejor candidata de la oposición fue presa y fue marginada de la votación. Marina Corina Machado era la candidata. El candidato de la oposición actual es un señor un poco Biden. Está viejito, no, pues la señora Machado, a quien no conozco personalmente, es una persona con vida, que es como Kamala. Ese es un proceso viciado. Yo creo que en los países en que las Fuerzas Armadas tienen una opción militar, eso está mal. Sean esos países, el país de Bukele, en que evidentemente hay una dictadura de derecha, de izquierda, de cualquier cosa, pero hay un gobierno autoritario como el gobierno de Venezuela. Ojalá transiten hacia la democracia, pero eso no va a pasar mientras no se dividan las Fuerzas Armadas. Mientras el gobierno es de las Fuerzas Armadas, lo que vamos es a tener una imposición de lo de Maduro o un enfrentamiento sangriento, porque también ya hay mucha gente que está velando. Recién habló de no puede haber elecciones limpias cuando hay una candidatura sujeta a una proscripción, y cuando dijo eso se me vino a la mente el argumento central que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en su momento para no presentarse a las elecciones en la Argentina, para nominar a Sergio Massa como candidato, que finalmente terminó derrotado por Javier Milei. ¿Encuentra algún paralelismo en esos procesos? A ver, el uso de la justicia para desviar la política es frecuente en toda América Latina. Es evidente que en el caso de Cristina Fernández hubo una condena que no le proscribía, pero sí le significaba un problema para ser candidata. Que escogió un candidato que era viable. Massa era un buen candidato. De hecho, si vemos objetivamente los números, estuvo a 2.3 de ganar la presidencia en una sola vuelta. Massa fue un candidato espectacular. Con esa situación económica, llegar a 2 puntos del triunfo fue un resultado muy bueno. Le fue peor en el anterior juego, cuando escogió a Alberto Fernández como presidente y ella fue como vicepresidente. Porque yo no entiendo el fanatismo ni creo en nada, pero creo que objetivamente el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno bastante defectuoso. En eso a Cristina le fue mal. La elección del candidato fue una buena elección. Ahora, ahí tenemos una cosa curiosa. Massa fue un muy buen candidato, pero Milei expresó los nuevos tiempos. Creo que el debate es un momento muy importante de análisis, en que evidentemente Massa estuvo mejor, evidentemente. Fue más coherente, más estadista, etcétera. Ganó el debate Massa y ganó votos Milei. Porque en esta sociedad del Internet la gente reaccionó diciendo, qué odioso este tipo, es el primero de clase. Yo se lo comenté en algún momento al propio Massa.
Parecías ese niño que odiábamos en la escuela, que siempre que la maestra hacía una pregunta decía, yo, señorita, yo sé. Mientras que el otro estaba desconcertado, en algún momento le dijo, ¿qué más querés preguntar? Terminó de víctima Milei y le dio votos, aunque en el debate perdió. En la sociedad antigua habría sido una catástrofe para Milei. En la sociedad actual, con esta serie de juegos de imágenes, de sentimientos, de víctimas, la cosa se ha complicado mucho. Nosotros estamos estudiando varios países y hemos estudiado la elección peruana, la chilena, el triunfo de Castillo y de Boric se explica por eso, por la irrupción de este nuevo tipo de líderes, entre los cuales está Trump, que pueden gustarnos o no, pero significan una política de nuevos tiempos. Durán Barba, ¿qué tal? Fernando Siveira, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Y siguiendo con este tema, bueno, las encuestas que van saliendo aquí mes a mes hablan de una leve caída de Javier Milei al compás de la crisis económica que se mantiene, pero manteniendo aún un importante nivel y porcentaje de respaldos, casi parecido a lo que obtuvo en el balotaje, tal vez algunos puntos menos. ¿Cómo ve usted que puede continuar esta situación aquí en Argentina respecto al respaldo al presidente? Anotaría dos cosas ahí. Las encuestas deben ser analizadas en su totalidad, en su integridad. Yo estudié justamente en Argentina en la década de los 70 en la Fundación Bariloche y aprendí a hacer encuestas, que fue mi primer oficio en el análisis político. Fui alumno de Manuel Moray Araujo, de Edgardo Katterberg, y aprendimos que no basta una pregunta, es necesario ver el conjunto de la encuesta. Si bien es cierto que la aceptación del gobierno se mantiene más o menos estable, una Creo que se está perdiendo la comunicación. ¿Nos escucha? Pregunta. ¿Escuchan bien? Ahora lo acabamos de recuperar, ahora sí, lo escuchamos perfectamente. Ya. En donde está cayendo la encuesta es cuando le preguntamos, ¿usted está viviendo mejor o peor que cuando empezó el gobierno de Milei? ¿Usted cree que ha subido o ha bajado el empleo en Argentina? ¿Usted tiene más o menos acceso a los bienes cuando compra en la tienda, en el supermercado, en donde quiera? O sea, todos los indicadores sobre la satisfacción con la vida cotidiana están cayendo de manera estrepitosa. ¿Eso qué significa? Yo tuve originalmente una formación muy pegada al marxismo y después a la sociología cuantitativa. La realidad es la que termina mandando. Si la gente se siente mal, siente que hay menos empleo y siente que tiene menos que comer y tiene menos bienestar y puede transportarse menos porque los buses se han hecho más caros, los metros, eso va a terminar reminando al gobierno. Si el gobierno de Milei no logra solucionar el gran problema económico de Argentina, va a tener problemas. ¿Y cuál es el problema enorme de Argentina? Todas las investigaciones nos dicen lo mismo en Argentina, en Perú, en Bolivia, donde ahora estamos investigando. El problema más importante del país para la gente es poder darle un helado a su hijo cuando lo lleva al parque. El principal problema del país es, quiero darme un gustito, ir alguna vez al cine con mi familia. El Fondo Monetario y la negociación con los demás les importa un rábano. La mayoría quiere vivir mejor. Así es la vida, así es el mundo, y sí somos mucho más pragmáticos con la red. Entonces, si Milei no afronta ese que es el gran problema de Argentina, no es el déficit cero, no es la inflación, el que la gente pueda vivir un poco mejor, vamos a tener problemas muy graves. El indicador ese más teórico de si acepta usted o no al gobierno va a terminar vencido por esos indicadores concretos sobre la vida cotidiana. ¿Usted come mejor, tiene más empleo o no? Durán Barba, ¿qué tal? Franco Misraghi lo saluda. Lo consulto. Muy bien.
Habla con Macri, volvió a hablar con Macri. Quería consultarlo a ver qué le diría en el actual escenario argentino, con Milei ya instalado como referente de la derecha, también con Villarruel presente. Bueno, si habla con él y cómo ve su posicionamiento político actual. No he hablado con Mauricio cerca de un año, un poco menos. Él tomó un sendero, era el líder de su grupo, está bien que pueda hacerlo, un sendero que le llevó a un derechismo que resultaba un derechismo poco atractivo frente a la tromba de Milei. Entonces se puso en un sitio en el cual el huracán le iba a succionar y pasó eso. Milei es un huracán. Milei tiene un estilo de comunicación, una forma de hablar, que a usted le puede o no gustar, pero atrae a la gente. Mauricio creo que se situó en el peor sitio de los posibles. Y creo que el PRO, los sectores más de derecha del PRO van a terminar absorbidos por la Libertad de Avanza, quiera o no Mauricio, y los sectores más progresistas no pueden estar en eso. Terminarán haciendo alguna otra alternativa con los radicales o con gente distinta. Porque la Libertad de Avanza es una mezcla extraña, además, de posiciones muy liberales en lo económico y bastante de derecha en otros puntos. A mí el tema de la vicepresidenta Villarruel, que me parece una mujer preparada, me asusta cuando sé que se ha reunido con Astiz y con los militares de la dictadura militar y que los reivindica. Yo fui estudiante universitario cuando estuvo la dictadura y estuve toda la década de los 70 en Argentina y preferiría cualquier jefe de gabinete menos Astiz. O sea, no, me parece que es ir a una derecha que la inmensa mayoría de argentinos repudió totalmente. Los crímenes de la dictadura no pueden ser reivindicados. Entonces, son cosas que como que me parecen demasiado, ¿no? Me parecen demasiado. Bien, y después quería preguntar algo vinculado a lo que veníamos conversando previamente y quería consultarlo respecto a cómo ve a las democracias en América Latina en general, pero digo, teniendo en cuenta sucesos como los de Venezuela, pero también, digo, tuvimos a Lula preso en Brasil, a Cristina con causas, tuvo causas y tiene causas también de persecución. Actualmente le intentaron asesinar, Evo Morales salvó su pellejo por poco. Entonces, ¿cuál es el escenario general de las democracias en América Latina en este contexto? La democracia está en una crisis absolutamente radical y no solo por lo que usted menciona. Hay algo muy de fondo que lo expuse mucho en mi último libro, Nueva Sociedad, que publiqué hace un año y medio, y es que la democracia representativa colapsó en el mundo. No existe más. Ante todo porque la gente de la época del Internet no quiere ser representada. Se acabó el sentido de autoridad. Yo con mi padre tenía una relación de un pobre mortal con Dios. Entonces decía algo y Dios disponía algo y decía perfecto. Los alumnos con los maestros, los feligreses con los curas, todos teníamos sociedades verticales. Y también los políticos con los líderes. Yo fui de la Juventud Peronista cuando estudiaba en Mendoza. Ya ningún joven con los que yo compartía la militancia política se le habría ocurrido mandar una carta: oye Juan, no estoy de acuerdo con lo que vos haces cuando Perón era presidente. Primero porque no le decíamos Juan, y segundo porque era Dios, pues. Eso fue el diablo todo. Ahora mi nieto me trata como si fuese un compañero del parvulario, más allá de que son una persona relativamente famosa, he sido ministro. Y con mi nieto me cree un chico más. Tengo una relación totalmente horizontal con él. En todo el mundo, los electores tratan por su nombre o por su apellido al presidente. Ya no es el general Perón, ya no es el doctor Velasco Ibarra. No, es Milei, es Mauricio, es Evo. La sociedad cambió. Y eso es muy, muy importante. Por eso también, excepto en Argentina, en donde tienen tanto dinero, los sindicatos casi desaparecieron en el mundo. Los obreros tampoco quieren ser representados por los sindicatos. Y estamos yendo a una sociedad caótica en la que ganan las elecciones personajes como Castillo en Perú, que es un caso genial de estudio, Boric en Chile,
son casos que estudiamos nosotros muy detenidamente. Milei en Argentina, yo en Columna de Perfil, 1 año y medio antes del triunfo, dije que Milei podía ganar. En una reunión de editores de Perfil, expliqué por qué y todos se me mataron de la risa, que me hubiese chiflado. No, pues aquí Argentina es un país ordenado, gana o el peronismo o Unidos por el Cambio. Aquí hay 2 partidos, Milei no tiene estructura, no tiene gente en las provincias, es un chifladito. Dije, bueno, justo por eso, porque no tiene estructura y está chifladito, puede ganar. Esos son los que están ganando. Ese es el señor Trump, que lo que tenía es un show de televisión bastante chiflado y que es un personaje poco convencional, por utilizar términos corteses. Pero Trump es muy poco convencional, Bolsonaro también. O sea, los presidentes que ganaron, particularmente después de la pandemia, que nos alteró mentalmente a todos los seres humanos, son personajes distintos. Yo seguí mucho la campaña de Zelensky en Ucrania, una campaña sensacional. Un cómico de la televisión que hizo una campaña como cómico de la televisión. Y le barrió al presidente. Ahora, Durán Barba, ¿y cómo hacen las fuerzas opositoras, en este caso de un gobierno como Milei, para atraer al electorado que se le fue? Hoy da la sensación que el que va por el centro no es atractivo. Cualquier candidato aquí en Argentina que fue por el centro perdió su electorado. Es muy difícil cómo contrarrestar una agenda frente a algo, a alguien como Milei, esa hiperactividad y la permanente centralidad que busca con cualquier cuestión, ¿no? Tienes que tener más centralidad siendo más loco. ¿Más loco? Claro. Si haces la unidad de la oposición, te pasa lo de México. Yo, el segundo país en que más he vivido en mi vida después de Argentina es México. Tengo muchos amigos mexicanos y tengo muy buena relación con Andrés Manuel, con Claudia, con los de Morena. Conversando con amigos de México, cuando estaban armando la candidatura de Xóchitl, la líder de la oposición, decían, tenemos que llegar a la unidad de la oposición. Les dije, no, si quieren ayudarle a Xóchitl, disuélvanse, desaparezcan. ¿Qué decían las encuestas? 72% de los mexicanos decía que jamás votaría por un candidato apoyado por el PRI. 74 que jamás votarían por el PRD. 70 que jamás votaría por el PAN. Si hacemos una alianza de malos, Xóchitl queda hundida en el 30. No digo que sean malos, digo que la gente le siente malos. Entonces, si en Argentina hay una alianza de Mauricio, Cristina, los radicales, sacan 10%. Eso suena más a ciencia ficción, Durán Barba, pero sí se habla de una alianza de centro, sí se habla de una confluencia de los espacios centristas en Argentina. Uno podría identificar rápidamente Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta, el propio Sergio Massa, como por lo menos ideológicamente están tratando de ver si se puede alumbrar algo ahí, pero bueno, desde su punto de vista parecería que no es el camino ir por ese lado. No es el camino si politizan la elección. De las 3 personas que has mencionado, yo he conversado con los 3, tengo buen concepto de los 3, pero te pongo otro ejemplo. Cuando Guillermo Lasso tuvo la primera vuelta electoral hace casi 4 años, perdió, llegó con 19 él y el candidato correísta con 36, 19-36. Estaba absolutamente perdido. Nos reunimos, acepté participar en la segunda vuelta, solo en la segunda vuelta, porque la primera no tuve nada que ver. Le dije, bueno, se puede ganar, pero si se hacen las cosas que habría que analizar desde la ciencia política, no desde la militancia partidista. Yo no tengo ideologías ni me interesa la militancia. Primera cosa, que nadie te apoye. ¿Cómo? Sí, te están apoyando 2 partidos, que desaparezcan, no te apoyen nunca más. Ni el tuyo propio ni el social cristiano. Segundo, que no te apoye ningún diputado. Que no te apoye ningún... Está prohibido que alguien que haya sido ministro aparezca apoyándote en cualquier concentración. Ni ministro, ni diputado, ni gobernador, nada. Tienes que mostrarte solamente con gente común, gente que no tenga
los antiguos llamaban a esto currículum, ahora se llama prontuario. Que no tenga prontuario, que no tenga una ficha de... Y ser un hombre común, como fue Macri durante una década, como fue Francisco de Narváez cuando enfrentó a la lista más espectacular que ha habido en Argentina, encabezada por el presidente Kirchner, y en el que estaba Scioli y Massa. Un hombre común que habla con gente común. Me acuerdo que Guillermo, que es un hombre muy inteligente, me dijo, pues la chifladura, que pierda los 4 apoyos que tengo. Y sí, la estrategia actual, y hemos ganado en varios países con eso, es, aunque tengas, si tienes apoyo de los partidos, que sea por debajo, pero que no se les vea. Me acuerdo Vos asomate con el señor que vende periódicos en la esquina. Es más importante que el líder del partido político más importante. Nos estamos quedando sin tiempo, Durán Barba, y cuando lo escuchaba me estaba acordando del último tramo de la campaña electoral de Sergio Massa, haciendo a un lado todo lo que tenía que ver, todo lo que tuviera que ver con la liturgia partidaria, con la estructura, con las banderías incluso, y los actos eran con personas del común y corriente. Me pareció que había ahí por ese lado una inspiración. Como no tenemos tiempo, Durán Barba, nos encantaría seguir con la nota, pero si es, como usted nos dice que hace 1 año y medio usted había vaticinado como muy posible el triunfo de Javier Milei, en este último minutito de la nota me gustaría preguntarle quién cree que puede ser el próximo presidente de la Argentina. Muy complicado, alguien más distinto que Milei, creo yo. O alguien como los que tú mencionaste, puede ser Sergio, Horacio, Lustó es un tipo muy preparado, muy preparado. Pero ese es su problema. La gente no busca personas demasiado preparadas. Pero tiene que ser alguno de ellos si se reinventa, si aparece un personaje distinto. Como en su momento fue Macri, como en su momento fue Francisco de Narváez, como en su momento fue la gobernadora de Buenos Aires, que era gente distinta. Lo que hizo Milei fue tomar esa misma metodología y convertirla en 2.0. Si estos eran distintos, les hizo mucho más distinto. De hecho, alguna de la gente que ha trabajado con Milei es gente a la que conozco mucho porque trabajó conmigo un tiempo. Una última, ¿le puedo hacer, Durán Barba? Santiago Caputo, que hoy aparece como mano derecha del presidente, ¿trabajó con usted? ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco muy bien. Lo conocí en el año 2007. Imagínense que era muy chiquito. Sí, muy chiquito. Y justamente estamos diciendo, pues yo quiero trabajar en esto porque quiero aprender. Y es un chico muy lector, muy inteligente, que aprendió. Porque hoy aparece como, bueno, el constructor de buena parte del gobierno. Cada vez se está acumulando más poder, ¿no? Pero bueno, el que construyó la imagen, propio Milei lo reconoció. Bueno, fue un poco el que me construyó a mí, ¿no? Santiago fue un gran consultor que construyó la imagen de Milei, con otros chicos también a los que conozco muy bien de su misma edad. Pero ya llegado al gobierno, Santiago ha pasado a ser también político. Y ese es un límite complicado. Yo fui político 2 años de mi vida, nada más por lograr la paz con Perú, pero nunca he sido político, nunca he nombrado un ministro, ni tenía nada que ver con el manejo del Estado. Yo pienso en la política, pero no actúo. Santiago está actuando y, aunque es una persona muy inteligente, tiene un defecto, y lo digo con cariño, no tiene experiencia. La política es endemoniada, se necesita haber vivido cosas, y Santiago es un personaje muy joven que, bueno, en la universidad nuestra, en la George Washington, damos todos los conocimientos para que usted sea consultor político, pero lo que no podemos darle nunca es la experiencia. La experiencia se aprende trabajando en la práctica. Yo tengo para recriminarle a mi compañero Fernando Seveira que abrió una ventana que yo no la tenía presente y estaríamos 1 hora hablando de ese tópico solamente, pero será en otra oportunidad porque hoy nos hemos tomado este ratito y le queremos agradecer mucho por su tiempo, Durán Barba. Un gusto haber estado con ustedes y ha estado muy interesante la conversación. Muy amable, hablábamos con Jaime Durán Barba, consultor, asesor político, ustedes lo conocieron, fue